Buenas tardes. Esta imagen tan saludable, agua cristalina circulando por una acequia rodeada de vegetación, representa la salida del agua depurada. Sí, esto es una depuradora, una forma diferente de tratar el agua residual, integrada en el paisaje, sin consumo de combustible, sin producción de lodos, ni olores, ni ruidos. Sí, es posible. En primer lugar, quiero agradecer al Centro de Arte e Interpretación del Paisaje de Moya la oportunidad que me brinda para divulgar los beneficios y fortalezas de la depuración natural en nuestro territorio. En segundo lugar, me dirijo al público de esta sala. Gracias por ajustar sus agendas para venir. Espero que esta charla les aporte nuevas perspectivas de la gestión del agua residual. La exposición tendrá una duración aproximada de 1 hora para dejar paso a un turno de preguntas o reflexiones que enriquezcan y dinamicen este encuentro, pudiendo interrumpir cuando quieran durante la intervención, claro. Para empezar, voy a exponer a grandes rasgos qué entendemos por desarrollo sostenible, cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por Naciones Unidas y centrándonos en el abastecimiento de agua potable, su concreción en el territorio nacional según el Observatorio de la Sostenibilidad. Las Islas Canarias representan una singularidad por muchas razones, pero me centraré en 3 limitantes determinantes: agua, energía y territorio. A continuación, hablaré de la economía circular, una filosofía de organización inspirada en los seres vivos, que persigue el cambio de una economía lineal, producir, usar y tirar, hacia un modelo circular, tal y como ocurre en la naturaleza. Por supuesto, el ciclo integral del agua, abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración de aguas residuales, puede definirse siguiendo los principios de la economía circular, donde se recircule el agua depurada imitando en lo posible los procesos naturales. Después, trataré las diferencias sustanciales entre la depuración convencional y natural. Pretendo que descubran otras formas de depurar validadas, reconocidas e implementadas en muchos lugares. Seguidamente me centraré en la propuesta de depuración natural diseñada por José Luis Peraza, ingeniero canario que aporta un enfoque novedoso con beneficios colaterales tanto a nivel económico como social y ambiental. Veremos un pequeño reportaje emitido recientemente en el programa Canarias 2.0 sobre una de las depuradoras diseñadas por él, un ejemplo de ingeniería biomimética, dando una respuesta resiliente a la intervención en el territorio. Y finalmente se plantearán unas conclusiones como preámbulo para el debate. El desarrollo sostenible fue acuñado como tal en 1987. Desde entonces hasta ahora, su sentido se ha desvirtuado y es casi una marca blanca que usan unos y otros para justificar sus modelos de gestión de recursos. Inicialmente se establece en oposición al modelo de desarrollo habitual, haciendo énfasis en la reconciliación entre el crecimiento económico, los recursos naturales y la sociedad, evitando comprometer la posibilidad de vida en el planeta y la calidad de vida de la especie humana. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron redactados en un proceso de consulta internacional coordinada por Naciones Unidas. Se fundamentan en la experiencia de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, suscrito en el año 2000 y revisados en 2015. Esta nueva Agenda 2030 gira en torno a 5 ejes centrales: planeta, personas, prosperidad, paz y alianzas. 17 objetivos y 169 metas para alcanzarlos.
En las consultas previas, que comenzaron en 2013, participaron los gobiernos, expertos en desarrollo y en cada uno de los sectores que comprometen estos objetivos, así como la sociedad civil, que ha tenido un papel determinante. Tras la experiencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la comunidad internacional ha comprometido el compromiso de todos los actores, entendiendo que no es posible conseguir un desarrollo sostenible sin ellos. Así, todos los países que suscriben esos objetivos han de cumplir sus metas. Hoy, por el tema que nos ocupa, nos centraremos en el sexto objetivo: garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Este objetivo se desglosa en metas concretas, de las cuales voy a reseñar las más significativas para nuestra charla. 1. Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. Otra, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar. Sí, reducción a la mitad es una meta para el 2030. Un aumento sustancial del reciclado y reutilización en condiciones de seguridad a nivel mundial. Otro objetivo, aumentar la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción, abastecimiento de agua para hacer frente a su escasez. Otra meta, poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos. Y por último, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos, ojo al dato, piensen en nuestros acuíferos, y los lagos. El Observatorio de la Sostenibilidad de España ha elaborado un informe basado en los indicadores de desarrollo sostenible de Naciones Unidas para valorar el seguimiento de las metas planteadas: consumo de agua, coste del agua y modalidades de gestión, depuración de aguas residuales, reutilización de efluentes de depuración. Los últimos datos oficiales procedentes de la encuesta sobre el suministro y saneamiento del agua indican un consumo medio de agua en los hogares de 130 litros por habitante y día, con una ligera reducción respecto a 2012, casi un 4%. Canarias tiene un mayor consumo promedio en 2013, 143 litros por habitante y día, pero también una mayor reducción, algo más del 5% respecto a 2012. El coste unitario medio del agua aumentó casi un 6%, hasta los 1,83 euros por metro cúbico. El coste unitario medio del agua en Canarias para el año 2013 se estimó en 2,03 euros el metro cúbico. En 2015, el porcentaje de gestión a través de sociedades privadas y mixtas alcanzaba el 57%, mientras que en 2011 no rebasaba el 50%. En septiembre de 2015, el Parlamento Europeo emitió una resolución de apoyo explícito a la Iniciativa Ciudadana Europea para defender el derecho al agua, respaldada por casi 2 millones de firmas. El control del atomizado entramado de empresas existentes en España dedicado a esta labor está ejercido en un 90% por dos grandes corporaciones: Agbar, Aguas de Barcelona, y FSC, Fomento de Construcciones y Contratas. Este hecho no tiene paralelismo en los países situados más al norte. La privatización de la gestión es una característica de los países del sur de la Unión Europea. En la mayoría de los países de la Unión Europea, la legislación sobre los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración de las aguas residuales adjudica su titularidad a la administración pública, normalmente a las entidades locales, tanto unitarias como supramunicipales.
Las decisiones de desprivatización de la gestión del agua se han consolidado o están en marcha en importantes ciudades del mundo. En 2014 fueron 180 municipios los que cambiaron esta situación. París, Berlín, Hamburgo, Nápoles, Barcelona han revertido o están en camino de revertir el proceso de privatización. El aumento constante del precio del agua y su tratamiento como bien de mercado no parece influir positivamente en los niveles de calidad ni sostenibilidad del recurso. Si el precio del agua debe subir para adaptarse a las consideraciones de la Directiva Marco del Agua, incluyendo en la tarifa todos los gastos de gestión del recurso, incluyendo la depuración, muchos consideran que la gestión integral de un agua pública no debería rendir beneficios privados que aumentaran sus costes. La legislación europea exige a los Estados miembros que todos los núcleos urbanos de más de 2.000 habitantes tengan un sistema adecuado para tratar las aguas residuales antes de liberarlas a la naturaleza. España depura tan solo el 84% del total de las aguas residuales urbanas, incumpliendo la requisitoria de la directiva. España tiene abiertos en este momento 4 expedientes por falta de depuración de aguas residuales que afectan a unos 800 núcleos de población repartidos por todo el país. Algunos casos en zonas sensibles, o sea, enclaves, en los que las exigencias de depuración son mayores por tratarse de áreas con valor ecológico o destinadas a la obtención de agua potable. No me consta que Canarias se encuentre entre los territorios infractores. España se sitúa en el primer puesto de la Unión Europea en reutilización de efluentes de depuradora, aunque los 400 hectómetros cúbicos anuales están muy lejos de los 1.200 proyectados en 2015. El precio es la principal barrera para el uso del agua reutilizada en España. El Ministerio calcula que se reutiliza un 11% de promedio en el territorio nacional. En Canarias, la reutilización alcanza un 16% de la oferta de agua. En cualquier caso, es un reto indiscutible para validar una gestión sostenible del recurso. No se puede comprender que el agua obtenida por desalación, con un coste energético tan evidente, acabe siendo vertida nuevamente al mar. El 84% restante se desperdicia mezclándola con la salmuera de las desaladoras, el rechazo resultante de la desalación, o simplemente se ajustan los parámetros sanitarios legales para mandarla por los emisarios marinos. Nuestra ubicación geográfica puede ser una oportunidad para explorar una mejor gestión de nuestros recursos naturales y evitar, en lo posible, una innecesaria dependencia del exterior. En el archipiélago canario confluyen 3 limitantes determinantes: la falta de territorio, la escasez de agua dulce y la prominente dependencia del combustible fósil importado en su economía. Las islas cuentan con otro elemento insoslayable, y este es la actividad turística. Consume agua, energía y territorio. Por lo tanto, supone un desafío adicional en la estrategia de gestión de estos recursos. Llevamos años oyendo un adjetivo: sostenible. Desde muchos ámbitos se usa esta calificación para validar un proceso y en ocasiones se pervierte el concepto. Consumir recursos sin secuestrar la misma posibilidad a las generaciones futuras no es suficiente. Tanta dependencia de recursos del exterior nos hacen vulnerables a impactos desestabilizadores y esto también es insostenible. La soberanía energética, hídrica y alimentaria son retos claves para fortalecer nuestra resiliencia.
nuestra capacidad para hacer frente a perturbaciones, lo cual implica aprendizaje, adaptación y prevención. La idea que alimenta la economía circular es al fin y al cabo reproducir la dinámica de la naturaleza, donde no existe el concepto residuo. En la economía circular, los componentes de los productos se dividen en dos grupos, biológicos y técnicos. Los primeros son biodegradables y se pueden introducir en la naturaleza cuando su uso ya no es rentable. Los nutrientes técnicos, en cambio, se diseñan para ser reutilizados una y otra vez, de modo que puedan ensamblarse y desmontarse fácilmente y contribuir de paso al ahorro de recursos y de energía. Tanto los productos de consumo como de servicio tienen un diseño circular, cierran su ciclo evitando pérdidas de recursos en su diseño. Los principios de la economía circular pueden sintetizarse en las siguientes ideas. Desaparece el concepto de residuo. Los productos pueden ser desmontados una vez dejan de ser útiles y sus componentes vuelven a formar parte de los ciclos naturales o industriales con un consumo mínimo de energía. Si el estudio del ciclo de vida de un producto antes era de la cuna a la tumba, considerada esta el final de la vida útil del producto en sí, ahora definimos el concepto de la cuna a la cuna, un nuevo paradigma de diseño inteligente basado en cerrar el ciclo de vida del producto tal y como ocurre en la naturaleza. La diversidad fortalece los sistemas naturales más resistentes, capacidad de un sistema para soportar una perturbación manteniendo su estructura y funcionamiento, y resilientes, capacidad de un sistema para recuperar la estructura y funcionamiento tras una perturbación, son los ecosistemas que están compuestos por una mayor diversidad de organismos y de interacciones entre los mismos. En el mundo económico se puede aplicar una filosofía parecida para mejorar la respuesta a las crisis económicas y productivas. Pensar en términos de sistema. Independientemente de la escala, los elementos de un sistema están altamente interrelacionados, mostrando en muchas ocasiones relaciones no lineales, me refiero no proporcionales. Así, cuando diseñamos un sistema debemos tener en cuenta las interrelaciones entre los elementos que lo componen, además de los factores externos en donde se desenvuelve. Un nuevo modelo de propiedad. La economía circular apuesta por un nuevo modelo en el que la tecnología podría ser alquilada por la empresa productora al usuario. El productor iría mejorando cada cierto tiempo el producto usando los componentes de los aparatos que van quedando obsoletos. La energía debe proceder de fuentes renovables. Como ocurre en la naturaleza, toda la energía procede de fuentes que se van renovando con el paso del tiempo, fundamentalmente el sol. La economía circular apuesta por la sustitución de los combustibles fósiles y nucleares por energías renovables. Los precios deben decir la verdad. Los precios deben reflejar el coste real del producto para favorecer un consumo racional. Por lo tanto, desde el punto de vista de la economía circular, el agua residual es agua con recursos disueltos. No es un problema si se gestiona adecuadamente. La depuración convencional mantiene un coste elevado en tecnología, personal, infraestructuras, energía y reactivos. En la mayoría de ocasiones, las arenas, gravas y lodos generados en el tratamiento de aguas acaban siendo un problema ambiental depositándose en los vertederos. Transportar estos productos de las depuradoras a los vertederos no es una solución sostenible, ni económica, ni social, ni ambientalmente. Se hace preceptivo el diseño optimizado de estas infraestructuras
para gestionar el ciclo completo en las instalaciones, aportando valor en el proceso. Son numerosas las noticias de vertidos irregulares o ilegales en nuestras costas. Los emisarios submarinos en ocasiones tienen fugas que alertan a la población y ponen en riesgo la imagen de la industria turística y pesquera. Las aguas residuales son una oportunidad de riqueza y bien gestionadas oportunamente. Muchos municipios privatizan su gestión renunciando a su valorización, pagando un alto coste por ello. Pierden recursos económicos, laborales y ambientales. Los humedales naturales han sido aprovechados durante mucho tiempo para la descarga de los efluentes de aguas residuales tratadas. Las referencias más antiguas del uso de humedales para depurar aguas residuales proceden de culturas desarrolladas cientos de años anteriores a Cristo. La utilización intencionada y planificada de los humedales artificiales para el tratamiento de aguas contaminadas es relativamente nuevo. Las primeras pruebas documentales datan de 1904, pero es en 1953 cuando la doctora Kessel Seidel presentó en el Instituto Max Planck una investigación sobre la capacidad del junco para eliminar sustancias orgánicas e inorgánicas de aguas contaminadas. Desde los años 90 del siglo pasado, este tratamiento biológico se ha empleado para tratar lixiviados de vertederos, escorrentías, procesado de residuos alimentarios, industriales o de granjas agropecuarias, drenaje de minas y aguas residuales urbanas. En pocas décadas, su uso se ha extendido en numerosas partes del mundo. En esta tabla podemos observar ejemplos de depuración natural en todos los continentes. Recientemente la UNESCO ha potenciado la divulgación de estos sistemas, dados los resultados empíricos que avalan su implementación. Estos dispositivos ejemplifican el tratamiento previo del agua residual bruta. Esta permanece el tiempo suficiente en su interior para reducir su carga orgánica antes de pasar al humedal. En ambos casos la estructura está enterrada, en ella se retiene y se mineraliza por vía anaerobia, sin oxígeno, la materia orgánica sedimentable, a la vez que por flotación se separan las grasas y otros componentes. El diseño hidráulico de estos sistemas de depuración natural permite distinguir dos tipos principales de humedales artificiales, los de flujo libre superficial. Imitan los humedales naturales en términos de vegetación y régimen de corriente de agua con una profundidad relativamente baja. La eliminación de contaminantes se logra por sedimentación, filtración, oxidación, reducción, absorción y precipitación. La concentración de los contaminantes disminuye a lo largo de la ruta del flujo del agua tratada. Estos humedales de flujo libre superficial se adaptan bien en regiones de climas templados y cálidos. Otro tipo son los sistemas de flujo subsuperficial. Las corrientes de agua circulan por debajo del suelo o subsuelo a través de grava de cierta granulometría. Pueden diseñarse con flujo superficial horizontal o flujo subsuperficial vertical. En los sistemas de flujo subsuperficial horizontal, el agua circula horizontalmente a través de un medio poroso, grava a gravilla, confinado en un canal impermeable en el que se enraizan plantas acuáticas emergentes, manteniendo el nivel del agua a unos centímetros por debajo de la superficie del sustrato con alimentación continuada del afluente. En los sistemas de flujo subsuperficial vertical, el agua tratada circula verticalmente a través de un medio poroso, arena-gravilla, y se recoge en una red de drenaje situada en el fondo del humedal conectada entre sí con chimeneas de aireación. La alimentación en este caso es discontinua mediante el uso de sifones autocebantes
y que aumentan la oxigenación del sustrato. En cada caso se activan o inhiben procesos químicos y biológicos concretos, condicionados por la presencia o ausencia de oxígeno en el medio acuoso a tratar. Las referencias consultadas estiman una superficie de 3 metros cuadrados habitante equivalente para el flujo subsuperficial vertical y una superficie de 5 metros cuadrados habitante equivalente para el flujo subsuperficial horizontal. Las características climáticas de nuestras islas permiten estimar ratios de superficie efectiva de depuración por habitante equivalente menores que en otras latitudes donde se aplican estos sistemas de depuración. Los distintos tipos de humedales artificiales pueden combinarse para optimizar sus ventajas depurativas y aumentar la calidad del agua tratada. Este diseño combinado se denomina humedal híbrido. En este caso proponemos un prototipo que combina ambos flujos subsuperficiales, horizontal y vertical. También puede añadirse recirculación del efluente a la fosa séptica para mejorar el rendimiento diluyendo la carga orgánica del caudal de entrada. Las primeras experiencias documentadas se construyeron en Polonia en 1993 y en Dinamarca en 1996. No hay consenso sobre qué orden de combinación de humedales artificiales es más eficiente. Esta diapositiva compara esquemáticamente las diferencias entre las tecnologías convencionales y los sistemas de depuración natural. Mientras estos últimos comprometen más territorio, aumentando la biocapacidad final sin consumir energía, los primeros consumen más energía y conllevan tratamientos complementarios para gestionar los lodos generados. La adopción de tecnologías de depuración natural pueden reducir las emisiones considerablemente y a la vez contribuir a incrementar la cantidad de oxígeno en la atmósfera, actuando como sumidero de carbono. En los últimos años ha mejorado considerablemente la fiabilidad de los laboratorios analíticos para detectar y cuantificar los microconstituyentes presentes en concentraciones extremadamente bajas del efluente depurado. Existen compuestos orgánicos extremadamente estables, productos farmacéuticos, productos de higiene personal, ignífugos, herbicidas, insecticidas, plastificantes, que han estado indetectables como residuos en las aguas tratadas. Pero solo en los últimos años su presencia se ha convertido en objeto de atención de los medios de comunicación y consecuentemente en preocupación para la opinión pública. Si bien uno o más de estos compuestos pueden ser detectados en el agua depurada convencionalmente, aún no está tan bien establecido el impacto de su presencia en la salud humana. Los organismos reguladores no se comprometen a fijar límites para la mayoría de los más de 40.000 productos químicos fabricados actualmente. Asumen que son detectados en concentraciones tan bajas que sus efectos en la salud pueden estimarse como benignos. Algunos de estos compuestos son conocidos por tener efectos perniciosos sobre los organismos acuáticos en concentraciones más altas. Los casos más evidenciados son los relativos a la feminización de los machos en aguas superficiales que reciben grandes cantidades de aguas depuradas. Muchas especies de peces pueden detectar hormonas esteroides y guiarse por estas para identificar fertilidad y momento reproductivo. Las hormonas naturales, tales como la testosterona, y las hormonas sintéticas, tales como la medroxiprogesterona, están presentes en algunos efluentes por encima de ciertas concentraciones, interfiriendo en la respuesta natural de los peces. Mientras que la salud humana no es el principal motivo para eliminar estas trazas, su remoción se considera muy conveniente, ya que contribuye a mitigar los últimos recelos hacia la reutilización de agua depurada proveniente de aguas residuales. En esta tabla se compilan los resultados de varios informes recientes sobre las tasas de extracción observadas y documentadas en humedales construidos para un determinado número de estos compuestos.
El prolongado tiempo de permanencia en la mayoría de los humedales construidos es el responsable de gran parte de la eliminación de los productos farmacéuticos y las hormonas esteroides. El análisis químico completo del efluente depurado, asumiendo la ingente lista de productos sintéticos posiblemente disueltos y la eventual incidencia en la salud humana, es actualmente inasumible por las instituciones responsables, ni técnica ni económicamente. En la depuración convencional puede refinarse la calidad del agua, completando el diseño con ósmosis inversa a través de membranas de microfiltración y nanofiltración que mejoran los resultados, pero incrementan los costes energéticos y operacionales. Y en cualquier caso, aún así, permanecerían estas trazas en los lodos de digestión de las depuradoras y los efluentes de limpieza de las membranas, dada la elevada estabilidad química de alguno de ellos. Centrándonos en la vegetación que puede acompañar a los humedales subsuperficiales propuestos como alternativa a la depuración convencional, se hace necesaria una aproximación a partir de diversos trabajos realizados sobre la fijación de carbono, nitrógeno y fósforo de una variedad de especies emergentes. Tomaremos como referencia el carrizo, Phragmites australis, considerado como la especie vegetal de mayor distribución entre las plantas superiores. Aprovechando la reacción química general de la fotosíntesis y la reacción de síntesis del dióxido de carbono, aproximaremos la cantidad de carbono atmosférico fijado por esa biomasa complementaria. Toda actividad que promueva el ciclo de carbono orgánico incrementa la biomasa e indirectamente reduce la huella de carbono. Toneladas de dióxido de carbono equivalentes a este emitidos a la atmósfera, responsables del calentamiento global. Para hacer más significativa esta charla, pedí al Ayuntamiento de Moya información sobre la cantidad de agua depurada en 2015. Agradezco su colaboración para poder ofrecer una aproximación cuantitativa de las emisiones de dióxido de carbono vinculadas a grandes rasgos con ambas tecnologías. Un análisis más exhaustivo de la contabilidad de emisiones incluiría el dióxido de carbono liberado durante la extracción, transporte y refinado del combustible fósil empleado para generar la energía eléctrica necesaria en la depuración mecánica. Ambas tecnologías emiten dióxido de carbono en la degradación de la materia orgánica disuelta. La demanda bioquímica de oxígeno, DBO, es un parámetro que mide la cantidad de materia susceptible de ser consumida u oxidada por medios biológicos en una muestra líquida, disuelta o en suspensión. Se utiliza para medir el grado de contaminación. Normalmente se mide transcurridos 5 días de reacción, DBO5, y se expresa en miligramos de oxígeno molecular por litro. Mientras la depuración mecánica añade las emisiones vinculadas a la combustión de energía fósil para producir la electricidad necesaria para mantener el proceso, la depuración natural carece de esta demanda. La emisión neta de dióxido de carbono en el caso de la depuración mecánica supone un 43% más que en la depuración natural, sin contabilizar las emisiones totales del ciclo de producción del combustible fósil en cuestión. Finalmente, la depuración natural casi compensa completamente sus emisiones al producir oxígeno en la actividad fotosintética de la biomasa adyacente. Esta capta el dióxido de carbono atmosférico para crear compuestos orgánicos diversos, liberando oxígeno en el proceso. Este mecanismo es propio de la alimentación autótrofa. Las plantas crean su propio alimento a través de la fotosíntesis. Después de esta revisión de los conceptos de desarrollo sostenible y economía circular, gestión del ciclo del agua y formas de depuración, tomamos tierra con un diseño de depuración natural muy particular. De hecho, José Luis Peraza no hace 2 sistemas de depuración natural iguales. Cada proyecto se hace para cada caso particular. Un ejemplo de ingeniería ad hoc, con el dimensionado que demanda las características del entorno y la caracterización del agua a tratar. Incluso se cuenta con la participación de la población afectada para que participe en el diseño
de los diversos aprovechamientos viables al margen de la regeneración del agua. El espacio dedicado a la depuración no está perdido, sino que tiene una nueva utilidad lúdica para la población. Hoy nos trasladamos a Masca, el espacio natural protegido más visitado de Tenerife después del Parque Nacional del Teide. Este caserío, ubicado en un escarpado barranco del macizo de Teno, atrae cada año a más de 1 millón de turistas que generan un importante beneficio económico, pero que también producen una gran cantidad de residuos que son muy difíciles de procesar debido al abrupto terreno que lo rodea. Desde que en 1997 se puso en marcha la Oficina de Gestión del Parque Rural de Teno, perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, se comenzó a trabajar para garantizar un buen saneamiento de las aguas residuales y finalmente se ha conseguido con un novedoso procedimiento diseñado especialmente para Masca, una depuradora de biodigestión. Este sistema de depuración lo que hace es, de alguna manera, imitar los procesos físicos, químicos y biológicos que de manera natural suceden en la naturaleza. Toda esta zona, como vemos, es una zona muy antigua, pertenece al macizo de Teno y tiene una capacidad de infiltración muy reducida, con lo que la capacidad que tiene la naturaleza en estos sitios de depuración natural es escasa. Hay una presión importante sobre el parque y en concreto en Masca. De media, según los estudios que se han hecho recientemente, hay como unos 3.000 visitantes diarios, llegando al 1 millón de visitantes en el año, ¿no? Aparte de esta población, el Parque Rural de Teno también cuenta con una serie de actividades que se desarrollan, por una parte las relacionadas con las actividades agropecuarias, y también, por otra parte, las que están relacionadas con el turismo. Por ejemplo, los temas de restauración, la oferta alojativa. El incorrecto tratamiento de las aguas residuales puede tener graves consecuencias. Contaminación de las aguas subterráneas, por una parte, la generación de malos olores, la modificación de los ecosistemas naturales, etcétera, la proliferación también de insectos indeseables. El ingeniero José Luis Peraza es el creador de este sistema de depuración diseñado especialmente para Masca. Este sistema de depuración que se han hecho, todos los que se han hecho aquí en el parque, son únicos, o sea, no están referenciados los libros. El sistema es completamente distinto a los demás. Tenemos la tanquilla de desbaste. La tanquilla de desbaste es para quitar las arenas, quitar plásticos, quitar toallas, todo lo que haya entrado desde la red de saneamiento que no es orgánico, que no puede pasar la proceso de biogestión. Se ha diseñado para consumir todos los residuos orgánicos producidos por esta población, es decir, aceite, papeles, restos de comida, aparte de lo de la ducha, lo del retrete y lo del lavabo y del fregadero. O sea, toda la materia orgánica se biodigesta en este biodigestor y una vez biodigestada sale a los filtros donde se somete a un proceso aeróbico y las plantas le van a extraer los minerales que la ley nos exige para que cumpla la ley de vertido. Una vez que las aguas residuales llegan a la depuradora, el proceso de biodigestión genera efluentes líquidos y gaseosos. En el proceso de biodigestión hay dos efluentes, uno gaseoso y otro líquido. El líquido pasa a la zona de humedales y el gaseoso tiene un filtro donde se filtran estos gases que se producidos en este biodigestor y que son filtrados a través de las bacterias y termina dándonos CO2 y vapor de agua. Como se puede comprobar, esta depuradora no tiene ningún tipo de olor. En caso de que lo hubiera, es que hay alguna avería, hay algo que está funcionando incorrectamente. Este otro tubo que se ve aquí es la salida de los gases que se producen en la fermentación del biodigestor. Esos tubos son metidos en todo este, que está cubierto por las piedras, donde son filtrados y a través de las bacterias vuelven otra vez a descomponerse en CO2 y vapor de agua. Tras abandonar el biodigestor, las aguas residuales llegan a la siguiente zona de tratamiento, los humedales. Allí, 3 tipos distintos de plantas ayudan a eliminar los minerales que contiene el agua contaminada. Son 3 los humedales que deben atravesar. Esta es la pared del biodigestor. Una vez que está fermentada la materia orgánica, pasa a este humedal, que es el primero, entra por la parte de allá, atraviesa todo el humedal
donde esta planta le inyecta oxígeno y la oxigenamos. Estos humedales son como si fuera un cultivo hidropónico, están sin presencia de tierra, están hechos esto en picón, el agua circula por debajo del picón y las raíces acceden a esa humedad y a sus nutrientes. Nos pasa al humedal de la parte baja, como podemos ver, si lo destapamos, vemos cómo ya esta agua da un mal olor bastante importante. Al nosotros cerrarla, pues evitamos que esos malos olores salgan fuera y sigan el agua caminando por dentro del humedal. Como se puede ver, la calidad del efluente del biodigestor es tal que estas plantas que son cana índica, yo mido 1,85, superan casi los 2,5 metros y a veces hasta los 3 metros. Se puede ver también en la coloración de las plantas la vitalidad con que están creciendo, sin tierra, están en cultivo hidropónico. El tercer humedal está hecho con picón. El agua circula por abajo, mientras que encima se han plantado plantas forrajeras. Estas plantas crecen todos los meses más de 1 metro de altura y los vecinos las cogen para dar de comer a los animales. Con todo este proceso se consigue un filtrado del agua de gran calidad. Ahora vamos a intentar sacar una muestra del caserío de Masca. Como se puede apreciar, el agua sale completamente limpia, transparente y sin olor de ningún tipo. La ley nos dice que para la DQO tenemos que estar la más estricta nos dice que tenemos que estar entre 0 y 150. Como se puede ver, estamos en 2009, 41, 45, 40, 37 y 56. Como vemos, estamos 3 veces menos del máximo que sigue la ley. La Oficina de Gestión del Parque Rural de Teno ha desarrollado este sistema en varios lugares. Uno de ellos es el que estamos viendo aquí en Masca. También hemos hecho otra en Carrizal Alto, otra en el albergue de Bolico. Y también estamos redactando el proyecto actualmente para Teno Alto. Bueno, José, desde tu punto de vista, ¿qué nos podrías decir como conclusión o algo que tú quieras resaltar? Hay dos aspectos, los aspectos que son técnicos y los aspectos que son medioambientales que van en beneficio de la ciudadanía. Hemos ocupado una parte del caserío, una superficie, unos 200 metros cuadrados, pero no hemos excluido a los habitantes del uso de esos 200 metros cuadrados. Ellos pueden venir al mirador, pueden venir a coger el forraje para los animales, pueden hacer uso, o coger las flores, pueden hacer uso de esta depuradora. No consumimos energía, la huella de carbono se puede decir que es 0, incluso se puede decir que es negativa. Tenemos una huella de carbono negativa. Estas plantas están inyectando oxígeno a la atmósfera y el único residuo que podríamos decir residuo que tenemos es la biomasa que cortamos, que se composta y después sirve para fertilizar los campos de los vecinos. Entonces, ¿de energías que se utilizan aquí, energías fósiles? Aquí energía fósil, 0. Este sistema tiene una acogida bastante positiva en la población local. Tal es así que varias asociaciones de vecinos ya han solicitado oficialmente que sigamos interviniendo, desarrollando este proyecto, porque conocen los beneficios tanto medioambientales como de los que le reportan a sus caseríos. Pues sí, la verdad, ahora está bien, pero antes era un desastre, un mal olor, salían mosquitos por ahí arriba, no se podía estar ni en el terreno. Yo tenía a mi marido enfermo y ese olor que salía por ahí arriba era horrible. Por lo menos puedo abrir la ventana, que antes nada, no se podía ni abrir nada, ni ir al terreno había que ir tempranito antes que saliera el sol para que no hubiera mosquitos. Pues sí. Con esta depuradora de biodigestión, la Oficina de Gestión del Parque Rural de Teno ha logrado un avance en la conservación de los recursos naturales, pero también una mejora de las condiciones de vida de las poblaciones locales. Un avance sustancial en el diseño que realiza Peraza es unificar la gestión del agua residual y los residuos orgánicos. Ambos flujos se agregan para conducirlos a la fosa séptica, la cual está diseñada para actuar como biodigestor anaerobio y aprovechar el biogás resultante en esta degradación biológica del tratamiento primario,
con lo que se elimina toda la materia orgánica generada por la población con un solo sistema. La segregación de la materia orgánica en origen permite abaratar los costes de la gestión de residuos y facilitar la separación de plásticos, vidrios u otros materiales no biodegradables. Todo lo biodegradable se separa para la gestión conjunta, ahorrando problemas de lixiviados en los vertederos, malos olores en la recogida de residuos y un abaratamiento considerable del coste de mantenimiento actual, ahorro en transportes, aprovechamiento de los recursos orgánicos con un cierre de ciclo virtuoso, sin malos olores ni emisiones contaminantes. El rendimiento del sistema de depuración que diseña Peraza cumple con los estándares más estrictos de las normativas europeas. Esta diapositiva presenta un control analítico que demuestra el alto rendimiento de su tecnología. Los parámetros de entrada se refieren a la entrada en la fosa séptica, no a la caracterización del agua antes de entrar al humedal. El dimensionado de la fosa séptica permite un tiempo de retención suficiente para facilitar la degradación de la materia orgánica. El diseño permite aprovechar estos procesos biológicos como fuente de biogás apto para la combustión. Los resultados de la conductividad del agua son particularmente relevantes. La conductividad de salida es inferior a la de entrada, con una reducción del 28%. Normalmente, las aguas depuradas aumentan su conductividad. El rendimiento final avala las garantías del proceso y el control sistemático de las analíticas es preceptivo para mantener la excelencia de los resultados. Además del alto rendimiento, contamos con un valor añadido, y es la baja ratio de superficie demandada por habitante equivalente, inferior a 1 metro cuadrado por habitante equivalente, muy por debajo de los parámetros de referencia en la bibliografía consultada sobre el estado del arte de esta tecnología, sin olvidar que hemos añadido los residuos orgánicos, resto de comida y aceite, al agua residual. Es interesante resaltar la significativa reducción de los indicadores bacterianos. Podemos observar en la gráfica que los resultados están muy por debajo del nivel exigido por la normativa, garantizando el tratamiento terciario del efluente depurado. El agua depurada puede tener múltiples usos, preferentemente propuestos por la comunidad, para así sentirse parte activa del aprovechamiento del agua residual que generan. Los costes de mantenimiento son mínimos y la vida útil es muy competitiva. La gestión integral de aguas residuales junto con los residuos orgánicos procedentes de los núcleos urbanos es un diseño novedoso. La reducción de huella de carbono es significativa si la comparamos con la procedente de la gestión convencional de aguas residuales. En los cálculos que he realizado para el sistema de depuración natural de los Carrizales en Tenerife, se ha obtenido una reducción del potencial de calentamiento de un 90%, sin contabilizar las emisiones que nos ahorramos en la gestión convencional de los residuos orgánicos. Por ello, podemos asegurar que la huella de carbono es negativa. Por lo tanto, estos resultados avalan la tecnología propuesta como alternativa factible en la estrategia para mitigar los efectos del cambio climático y cumplir con la reducción de emisiones propuesta desde las directivas insulares, nacionales e internacionales. Se consigue una reducción de la demanda de agua desalada al recargar el balance hidrológico insular con el agua procedente de la depuración natural. Se propone una valorización del agua residual, aporta energía a través de biodigestión anaerobia en la primera fase del tratamiento, se obtiene un fertilizante orgánico, biol, como subproducto con rentabilidad económica para la agricultura, y la biomasa producida permite desarrollar el compostaje de esta para la enmienda de suelos. Se logra la eliminación de arenas, grasas y lodos de depuradora. Estos son actualmente un problema, se transportan a los vertederos con los costes económicos y ambientales que supone. Actualmente hay estudios para valorizar este residuo de la depuración convencional. De hecho, el diseño de Peraza también es apto para el tratamiento de estos productos residuales de las depuradoras.
Su implementación demanda bajo presupuesto y si lo comparamos con la inversión requerida en la depuración convencional. Entre los beneficios y fortalezas destacamos que son diseños ad hoc, o sea, adaptados a las demandas específicas de cada proyecto. Existe producción de biomasa con potencial aprovechamiento económico. Actúa de sumidero de carbono por fijación fotosintética, compensando las emisiones de otras actividades. Esta posibilidad también tiene una rentabilidad económica, dado que desde la Unión Europea se bonifican las acciones que capten dióxido de carbono de la atmósfera para mitigar, en cierto grado, los efectos del calentamiento global. Materializa el desacoplamiento de la demanda de energía fósil para el desarrollo. Existe una potencialidad para autoabastecimiento energético, produciendo biogás local, sin necesidad de plantear la demanda de infraestructuras para regasificar un gas natural de importación cuya procedencia es fósil. Consigue la reducción del estrés hídrico insular. Si tenemos en cuenta el consumo de agua total y su posibilidad de cierre de ciclo en el territorio, hablamos de un incremento del 80% de nuestro abastecimiento sin demandar agua industrial, sin consumir combustible para ello. La posibilidad de dinamizar la soberanía energética, alimentaria e hídrica. La implementación del sistema de depuración natural propuesto por Peraza conlleva la materialización de una expectativa consolidada, no depender del exterior si podemos proveernos de esos recursos a nivel local. Por supuesto que el comercio es importante, pero planteado desde el autoabastecimiento de recursos básicos para la supervivencia. Importar alimentos sin aprovechar los recursos propios para producirlos es completamente insostenible. El sector primario demanda un reenfoque para hacer atractiva esta actividad económica y capitalizar su esfuerzo. La oportunidad de producir alimento, agua y energía es una sinergia poderosa que nos crea nuevas oportunidades. También es importante analizar los limitantes. Es muy común la externalización de la gestión de la depuración del agua municipal. Los ayuntamientos han subcontratado empresas externas para que gestionen sus aguas residuales, privando de sus beneficios a la población. Existen trabas administrativas para implementar soluciones diferentes a las convencionales. Una opción que exploramos es proponer este diseño en barrios que aún no tengan alcantarillado o que viertan sus residuos a una fosa séptica. Parece increíble, pero en el archipiélago hay mucha población diseminada o barrios periféricos que no depuran sus aguas. Otra alternativa sería la reconversión de las depuradoras que funcionan deficientemente o que sus costes de mantenimiento sean muy elevados. Es disuasorio el entramado administrativo de calificación del territorio para habilitar un sistema de depuración natural. Hay un verdadero mare magnum de normas y competencias que distorsionan la fluidez de la implementación de estos diseños. Si la norma técnica no recoge esta alternativa, se hace difícil la materialización del proyecto. Ya tenemos muchas pruebas en este sentido, aunque en ocasiones se han vencido las trabas y hay experiencias con éxito que lo avalan. Desde el año 2000 están funcionando ininterrumpidamente plantas con este sistema de depuración en distintas islas. Aunque la recarga de acuíferos aparece enunciada en el plan hidrológico, no se realiza. No hay datos del uso de esta medida de aprovechamiento del agua depurada. La normativa referida a la ordenación del territorio entorpece la iniciativa privada en el tratamiento del agua residual. Aún así, el diseño que proponemos pasa la más estricta evaluación de impacto ambiental que se desee. El empoderamiento social como compromiso activo en la gestión del sistema de depuración natural es determinante.
este modelo que proponemos implica a la ciudadanía, que es parte activa en la producción del agua residual. Se les consulta e informa para recibir retroalimentación sobre sus demandas y expectativas a partir del conocimiento del borrador del proyecto. De esta manera, las aguas residuales pasan a ser un beneficio social y ambiental para la comunidad. Finalmente, como conclusiones, quiero resaltar 3 ideas. Supone una oportunidad donde confluye la integración de la energía en el desarrollo de estrategias de sostenibilidad, pero no una sostenibilidad vacua, etiqueta de marketing. Hacemos números y cuantificamos los beneficios económicos, sociales y ambientales. Implica una visión resiliente, donde se optimizan los recursos naturales sin provocar daños ambientales. La soberanía energética, hídrica y alimentaria son retos clave para fortalecer nuestra capacidad para hacer frente a perturbaciones. Conlleva un reequilibrio del balance hídrico insular, garantizando la calidad, la cantidad y la regularidad del recurso, ya que este tipo de depuración es altamente resiliente. Esto revierte en un ahorro importante en consumo de combustible, tanto en la producción de agua desalada, cuya demanda baja considerablemente, como en la depuración convencional, que señalamos como ineficiente, dados los resultados que hemos constatado hasta ahora. Como colofón quisiera dejar esta idea: imitemos a la naturaleza, es más sabia que nosotros. Gracias por su atención y quedo a su disposición para responder a aquellas preguntas o cuestiones que deseen formular.